Buen día y bienvenidos a las clases preuniversitarias. Les saluda Fiorella y en el curso de física les voy a explicar sobre las magnitudes físicas. La magnitud es todo aquello que se puede medir y expresar mediante un número y una unidad. Una magnitud física es una característica de un cuerpo que se puede medir físicamente. Cuando las magnitudes se pueden medir mediante un instrumento de medida, nos indican que dichas magnitudes son magnitudes físicas, como por ejemplo la masa, el área, longitud, volumen, peso, la temperatura y entre otros. El acto de medir es comparar. Por ejemplo, comparar la masa de un objeto con la masa del otro objeto. Bien, ahora tenemos las magnitudes fundamentales. Son establecidas por el Sistema Internacional de Unidades, SI, permiten expresar cualquier magnitud física en términos de ellas. En total son 7 magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancias. En la primera columna tenemos a las magnitudes ya mencionadas. En la segunda columna tenemos a las unidades. Por ejemplo, la unidad de la longitud es el metro, la unidad de la masa es el kilogramo, del tiempo es el segundo, de la temperatura es el Kelvin, de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere, intensidad luminosa es candela y de la cantidad de sustancias es el mol. Asimismo, en la tercera columna tenemos a sus respectivos símbolos. Y en la cuarta columna tenemos a la dimensión, que es con lo que se va a trabajar en los ejercicios y en algunos problemas y ecuaciones que se presenten. Por ejemplo, en la longitud su dimensión es la L, la masa es la M, del tiempo su dimensión es la T, temperatura es el símbolo de teta, que forma parte del alfabeto griego, de la intensidad de corriente eléctrica es la I, de la intensidad luminosa es la J y de la cantidad de sustancias es la N. A continuación tenemos a las magnitudes derivadas, que son la combinación de las magnitudes fundamentales durante un experimento, es decir, se encuentran expresadas por magnitudes fundamentales. Como por ejemplo tenemos a la velocidad, que se representa como Lt a la menos 1. Aceleración, Lt a la menos 2. Fuerza es Mlt a la menos 2. Trabajo, que es trabajo, energía y calor, se ven representados como L al cuadrado por T a la menos 2. Potencia, que es M al cuadrado por T a la menos 3. El área, que es L al cuadrado. Caudal, que es L al cubo por T a la menos 1. Presión, que es M L a la menos 1 por T a la menos 2. Y volumen, que es L al cubo. Y finalmente densidad, que es ML a la menos 3. Para las magnitudes derivadas, cuando están expresadas entre corchetes, significa que te están pidiendo la dimensión del contenido de ese corchete. Como por ejemplo, cuando vemos que el área está entre corchetes, es que nos están pidiendo cuál es la dimensión de esa área. Si bien sabemos que la fórmula del área es base por altura, expresados mediante la dimensión, tanto base como altura se ven representados con la longitud, que se representa por L, y finalmente es L al cuadrado. Volumen, que es la altura por el ancho y por el largo, igualito. Va a ser como las tres son longitudes, 3 veces se va a ir representando como L al cubo. Velocidad, cuyo símbolo es la V, o la V, mejor dicho. Su fórmula es la distancia sobre el tiempo y que se ve reflejado como L sobre T y finalmente como LT a la menos 1.
Aceleración, cuyo símbolo es A minúscula, es la diferencia de velocidades sobre el tiempo. Entonces aquí lo que hacemos es, como ya tenemos la dimensión de la velocidad, lo trasladamos y solamente dividimos entre t, que al final obtenemos como lt a la menos 2. Fuerza, que es masa por aceleración, se ve representada como masa es m, y la aceleración ya lo tenemos, entonces solamente multiplicamos y obtenemos que es ml por t a la menos 2. Presión, cuyo símbolo es la P, es fuerza sobre área. Y realizamos lo mismo. Como ya tenemos la dimensión de la fuerza, solamente dividimos entre el área, que área también ya lo tenemos, que es L al cuadrado. Finalmente obtenemos que es ml a la menos 1 por t a la menos 2. Trabajo, que es W, fuerza por distancia. La fuerza ya lo tenemos, la distancia que se ve representado por la L, y finalmente tenemos que la dimensión es m por L al cuadrado por t a la menos 2. Potencia, que es trabajo sobre tiempo. Como ya tenemos a ambos, el tiempo se ve reflejado como la t, tenemos finalmente ml al cuadrado por t a la menos 3. Densidad es masa sobre volumen. Entonces tenemos que es m entre L al cubo. Finalmente tenemos que es ml a la menos 3. Y caudal, representado como la Q, es volumen sobre tiempo, que tenemos finalmente como L al cubo sobre T, que es L al cubo por T a la menos 1. Quizás alguno me pregunte por qué no lo dejamos como división y lo tenemos que reflejar y lo tenemos que reflejar como negativo los exponentes. Bueno, aquí les explico que por cuestiones de notación científica no se permite expresar con denominadores, o sea, como división, sino que todo tiene que ser de forma lineal. O sea, si por ejemplo tenemos L sobre T, no se puede quedar así, sino como LT a la menos 1. Y aquí muestro algunos ejemplos como se aplica también en los números la notación científica. Si por ejemplo tenemos 0.1, lo expresamos como 10 a la menos 1, o sea, es decir, como 1 sobre 10. Pero no lo podemos poner con denominadores, todo es lineal. Al igual que en la siguiente columna tenemos, por ejemplo, el último, 2.025, si lo queremos reflejar por 10 a la menos 2, lo ponemos como 202.5 por 10 a la menos 2. Porque al final es como que con denominador lo expresamos como 202.5 entre 100, que al final obtenemos al inicio el número, ¿no? Y igual sucede en la tercera columna con las fracciones. Por ejemplo, el 7 sobre 2, no lo podemos dejar así. Entonces, como sabemos que 7 sobre 2 es 3.5, lo podemos expresar como 35 por 10 a la menos 1, que es como decir 35 sobre 10. Ahora les comento sobre el principio de homogeneidad. Es un principio de consistencia matemática, el cual señala que solo es posible sumar o restar entre sí magnitudes físicas de la misma naturaleza de manera coherente. Por ejemplo, si vemos que en un ejercicio vemos entre varias dimensiones o letras que se están sumando y haciendo igualdades con otra operación y nos dicen que es dimensionalmente correcta, o sea, es como un dato que nos dicen, entonces todos los elementos que vemos que están dentro de la operación o de una ecuación, lo expresamos que tanto la dimensión de A es igual a la dimensión de B y es igual a la dimensión de C, así mismo como es igual a la dimensión de D. O sea, todos son igualmente dimensionales. Por ejemplo, tenemos un ejercicio que dice C más F entre A es igual a B y nos piden hallar B. Y también como otro dato es que son dimensionalmente correctas. Y asimismo nos dice como datos que
F es la fuerza y A es área. Entonces, yo les recomiendo que se aprendan cuáles son la dimensión de las magnitudes fundamentales, así como las magnitudes derivadas, las principales, como para que ya uno pueda desarrollar el ejercicio de forma rápida. Entonces, como vemos que aquí hay una suma y una igualdad, o sea, hay operaciones matemáticas, y nos dicen que es dimensionalmente correcta, entonces lo expresamos de esta forma, que la dimensión de C es igual a la dimensión de F entre A, y asimismo es igual a la dimensión de B. Entonces, solamente nos basta con reemplazar. Aquí nos vamos solamente a reflejar como la dimensión de F sobre A es igual a la dimensión de B. Con eso ya podemos obtener cuál es la dimensión de B. Como F es la fuerza y la A es la aceleración, solamente dividimos entre ambos y resulta que la dimensión de B es m por L a la menos 1 por T a la menos 2. A tener en cuenta, todos los números son adimensionales porque no tienen unidades físicas que la definan. Es por eso que cuando preguntan la dimensión de algún número, la respuesta siempre será 1. Por ejemplo, la dimensión de la raíz cuadrada de 3 va a ser 1. Por ejemplo, por ejemplo, alguna fórmula trigonométrica de un número o de un símbolo que tiene valor numérico va a ser 1. Por ejemplo, la dimensión de un número en sí va a ser 1. El coseno de, por ejemplo, de alfa va a ser 1. La dimensión de un número fraccionario también será 1. Y por ejemplo, si nos preguntan la dimensión de 1.000.000, también será 1. O sea, siempre todos los valores numéricos, su dimensión será 1. Ahora continuamos con los casos prácticos. Nos piden hallar X en la siguiente ecuación. X es igual a A por C, donde A es el volumen y C es trabajo. Entonces, como ya sabemos cuáles son sus dimensiones, solamente nos basta con reemplazar. X es igual a, ¿cuál es el volumen? Volumen, su dimensión es L al cubo. Y del trabajo es ML al cuadrado por T a la menos 2. Entonces, de una forma muy fácil, multiplicamos y obtenemos que X es M por L a la quinta por T a la menos 2. Segundo, hallar B en la siguiente expresión, 2 por B por K, donde K es velocidad. Entonces, sabemos que como ya hay un número de por sí, como ya B y K se ven multiplicados por 2, ya la dimensión de todo va a ser 1. Entonces lo que hacemos es que 2BK va a ser igual a 1, lo igualamos a 1. Ahora, B, como ya tenemos que K, asimismo B por K va a ser también 1, porque todo, dentro de su contenido todo va a ser dimensionalmente 1. Entonces, como ya B, como ya K, se sabe que es la velocidad, solamente reemplazamos que B por LT a la menos 1 va a ser igual a 1. Entonces, lo que hacemos es solamente dividir. B se mantiene por el lado de la izquierda y LT a la menos 1 pasamos para la derecha, como pasando a dividir 1 entre LT a la menos 1. ¿Y qué es lo que obtenemos? Como notación científica lo tenemos que pasar de forma lineal y obtenemos que B es igual a L a la menos 1. Como va a pasar hacia arriba, ya no se va a quedar como denominador, su exponente va a ser negativo, L a la menos 1, y la T que tenía exponente negativo va a pasar a ser positivo. Entonces, finalmente queda como L a la menos 1 por T. Tercera pregunta, nos piden hallar R en la siguiente ecuación que dice que es dimensionalmente correcta. 3 centímetros más Z es igual a coseno de
entre paréntesis R por Z. Ya, bien sabemos como aquí hay una igualdad, aquí como acá hay una suma, entonces, y nos dicen que es dimensionalmente correcta, entonces establecemos lo siguiente. La dimensión de 3 centímetros, es igual a la dimensión de Z y asimismo es igual a la longitud. O también, o sea, primero empezamos que, o sea, todos son iguales, ¿no? Igual a coseno de R por Z. Pero ahora, asimismo, sabemos que solo el hecho de ver que es 3 centímetros, ya eso nos expresa una distancia. Entonces, ¿qué es la distancia? La longitud y asimismo se expresa como L. Entonces, como ahora lo expresamos así, la dimensión de 3 centímetros es igual a la dimensión de Z, que asimismo es igual a L. Entonces, de esto podemos deducir que la dimensión de Z es igual a L. Ahora, nos vamos para el otro lado, como coseno de R por Z va a dar un número, o sea, ya es un valor numérico, entonces eso va a ser igualado a 1. Y en ese sentido, R por Z va a ser igual a 1. Y asimismo, como ya tenemos la dimensión de Z, que es L, solamente nos falta saber cuál es la dimensión de R. Y lo único que pasa es que la L va a pasar a dividir y para que suba, va a ser de forma lineal, va a tener que ser su exponente negativo. Es por eso que la dimensión de R va a ser igual a L a la menos 1. Cuarto ejercicio. Dicen hallar S en la siguiente ecuación dimensionalmente correcta. 5 kilogramos es igual a mayúscula entre S, donde A es igual a aceleración. Desarrollo. Sabemos que al ver que 5 kilogramos es masa, lo vamos a expresar como M. Entonces ahora vamos a ver la ecuación. M es igual a, ya tenemos que A es aceleración y ya sabemos que la dimensión de aceleración es L por T a la menos 2. Y lo dividimos entre S, que es lo que nos están pidiendo. La S que está dividiendo va a pasar a la izquierda multiplicando. Por eso es que ponemos a la izquierda S. Y la M que está en la izquierda va a pasar hacia la derecha, pero dividiendo. Por eso es que ahora sí la S va a ser igual a LT a la menos 2 y M, para que pase hacia arriba, su exponente será negativo a la menos 1. Aquí en la quinta pregunta nos dicen hallar H en la siguiente ecuación dimensionalmente correcta. H es igual a F sobre D, donde F es fuerza y D es densidad. Aquí lo más elemental es que ustedes sepan cuál es ya la dimensión de la fuerza y de la densidad, que se lo aprendan de memoria. No son muchas, pero es necesario que sí se los aprendan. Entonces, simplemente aquí va a ser que H solamente es reemplazar. H es igual a, que es la fuerza, su dimensión es M por L por T a la menos 2, sobre la densidad, que su dimensión es M por L a la menos 3. Solamente es cuestión de operación matemática. Se simplifican las M's y lo único que queda es que LT a la menos 2 por L a la menos 3. Entonces, ¿cómo queda? Como L a la menos 3 está hacia abajo, va a pasar hacia arriba sumando. Entonces, como ya hay una L elevada a la 1 y ahora va a sumar más 3, es que queda L a la cuarta. Y la T se mantiene con T a la menos 2. Eso es todo. Espero que les haya agradado a todos. Y muchas bendiciones con todos. Nos vemos en la siguiente clase.